Hagan algo, pagaremos cualquier dinero. Los millonarios suplicaban a los médicos que salvaran a su hijita. Ellos solo se encogían de hombros. De repente, una niña pequeña tocó a la madre desesperada y le susurró al oído: sé quién puede salvarla, pero prometa que cumplirá su petición. Venga conmigo. El doctor Mendoza era el mejor cirujano de la ciudad. Había dedicado 40 de sus mejores años a la profesión y ni una sola vez se había arrepentido de ello. Los pacientes a los que había salvado del más allá eran innumerables. Cada uno de ellos trataba de agradecer al doctor, pero el hombre siempre respondía: no es necesario agradecer, es mi trabajo. Sin embargo, una vez en su vida ocurrió una desgracia que lo quebró. La mañana en el hospital de la ciudad comenzó como siempre, con el sonido agudo del despertador a las 6 de la mañana. El doctor Mendoza abrió los ojos y por un segundo se quedó inmóvil, como tratando de recordar dónde se encontraba. Las últimas semanas prácticamente había vivido en el hospital, regresando a casa solo por unas pocas horas de sueño. Su apartamento hacía tiempo se había convertido en una estación intermedia entre el quirófano y la habitación de su hija. Levantándose del sofá en la sala de guardia, se pasó la mano por el cabello maquinalmente. En el espejo sobre el lavabo lo miraba un hombre cansado de 65 años. Las profundas arrugas alrededor de los ojos hablaban no solo de la edad, sino también de las noches sin dormir junto a la mesa de operaciones. 40 años en cirugía habían dejado su huella en cada rasgo de su rostro. Doctor Mendoza, buenos días. Lo saludó la enfermera Navarro cuando él salió al pasillo. ¿Cómo está Lourdes? Sin cambios, respondió brevemente, dirigiéndose al ascensor. La señora Navarro trabajaba en el hospital desde hacía 20 años y conocía al doctor Mendoza desde que apenas había obtenido el puesto de jefe del departamento de cirugía. Recordaba al joven y ambicioso médico que podía estar junto a la mesa de operaciones por 14 horas seguidas. Recordaba cómo se alegraba con cada paciente salvado, cómo se enorgullecía de los éxitos de su hija médico, cómo irradiaba felicidad cuando nació su nieta Valeria. Doctor Mendoza, comenzó cautelosamente, tal vez debería tomarse unas vacaciones. ¿Al menos una semana? Él se detuvo, sin darse la vuelta. Señora Navarro, tengo 3 operaciones hoy. ¿Me encuentra un reemplazo? Por supuesto que no, pero... entonces no vale la pena hablar de eso. El ascensor lo llevó al 4º piso, a la unidad de cuidados intensivos. Aquí reinaba una atmósfera especial, sonidos amortiguados de aparatos, pasos suaves del personal médico, susurros de familiares en las puertas de las habitaciones. El doctor Mendoza conocía este mundo como nadie más. Durante 40 años de trabajo había pasado aquí miles de horas, salvando vidas, luchando contra la muerte, alegrándose por cada pequeña victoria. Pero hoy no iba a ver a sus pacientes. Hoy iba a ver a su propia hija. La habitación número 412 se había convertido en su segundo hogar. Empujó la puerta y vio la escena familiar. Lourdes yacía inmóvil, conectada a múltiples aparatos. Los monitores mostraban indicadores estables, pero preocupantes. El gotero lentamente introducía medicamentos en su organismo, manteniendo la vida. El doctor Mendoza acercó una silla a la cama y tomó la mano de su hija. Su piel estaba fría y pálida, casi transparente. Bajo la piel delgada se traslucían venas azuladas. Recordaba esta mano completamente diferente, cálida, firme, sosteniendo con seguridad el bisturí. Lourdes siempre había querido ser médico, como su padre. Y se había convertido en una excelente cardióloga, hasta que hace 2 años ocurrió la desgracia con Valeria. Buenos días, sol mío, dijo en voz baja, acariciando su mano. ¿Cómo dormiste? Por supuesto, no hubo respuesta. Lourdes estaba en un sueño inducido por medicamentos potentes. Los médicos mantenían su organismo, esperando un donante adecuado para el trasplante de hígado. La cirrosis se desarrollaba rápidamente después de que ella comenzara a abusar del alcohol, tratando de ahogar el dolor por la pérdida de su hija. Sabes, ayer operé a un niño. Tiene solo 7 años, ¿te imaginas? Apendicitis con complicaciones. Pero todo salió bien.
La mamá lloraba de alegría cuando le dije que el peligro había pasado, le contaba, como si su hija pudiera escucharlo. ¿Y recuerdas cuando de niña me pedías que te contara sobre el trabajo? Siempre decías, papá, eres como un mago. Haces que la gente esté sana. Se le hizo un nudo en la garganta. El doctor Mendoza cerró los ojos, tratando de contener las lágrimas que se acercaban. 40 años había salvado a los hijos de otros, y solo ahora se dio cuenta de lo impotente que puede sentirse un médico cuando se trata de su propia familia. ¿Recuerdas nuestro viaje a la casa de campo, cuando tenías 10 años? Continuó, apretando su mano con más fuerza. Te caíste del árbol y te lastimaste la rodilla. Lloraste tan fuerte que vinieron corriendo los vecinos. Y yo curé la herida y la sellé con una curita. Te calmaste inmediatamente y dijiste, ahora estoy como nueva. ¿Y sabes qué? Media hora después ya estabas trepando el mismo árbol. Los monitores continuaban pitando monótonamente. En algún lugar del pasillo se escuchaban voces, las enfermeras discutían el próximo turno, alguien de los familiares hablaba en voz baja por teléfono. La vida del hospital seguía su curso, pero para el doctor Mendoza el tiempo parecía haberse detenido en esta habitación. Niña, su voz tembló, perdóname por no poder hacer nada. Perdóname por tener que soportar todo este dolor. Llevó su mano a los labios y la besó. De sus ojos brotaron lágrimas, calientes, saladas, llenas de desesperación e impotencia. El gran cirujano, el hombre que durante su carrera había realizado miles de operaciones, salvado cientos de vidas, ahora se sentía completamente indefenso. Levantándose bruscamente, se secó los ojos con el dorso de la mano y se dirigió a la puerta. Necesitaba actuar. Necesitaba encontrar una salida de esta situación. Los pasillos del hospital estaban llenos del ajetreo matutino. Las enfermeras repartían desayunos, los médicos se apresuraban a hacer rondas, los familiares de los pacientes se sentaban en bancos esperando noticias. El doctor Mendoza pasó junto a todo esto con paso rápido, dirigiéndose al ala administrativa. La oficina del director de la clínica estaba en el tercer piso. El señor Gerardo Reyes dirigía el hospital desde hacía 15 años y conocía bien a todos los especialistas principales. Especialmente valoraba al doctor Mendoza, un cirujano experimentado que nunca había fallado ni a sus colegas ni a sus pacientes. Pase, doctor Mendoza, dijo, levantándose de su escritorio cuando el médico entró a la oficina. ¿Cómo está Lourdes? Señor Reyes, sin responder a la pregunta, el doctor Mendoza fue directo al grano, ¿dieron respuesta a nuestra solicitud? El director suspiró pesadamente y se dejó caer en la silla. Su rostro expresaba comprensión y pesar al mismo tiempo. Sí. Desafortunadamente, solo de forma privada. Se encogió de hombros, como disculpándose por no poder ofrecer mejores condiciones. ¿Pero cómo es posible? Se indignó el doctor Mendoza, apoyando las manos en el escritorio. No podré encontrar tanto dinero en poco tiempo. Se trata de 6 millones. ¿De dónde voy a sacar esa suma? El señor Reyes se levantó y se acercó a la ventana. Detrás del cristal se veía el patio del hospital, donde paseaban pacientes en batas, familiares sentados en bancos. La vida normal de un hospital normal. Doctor Mendoza, usted entiende la situación, dijo en voz baja. La lista de espera gratuita para trasplante. Ahí pueden pasar meses. Y las clínicas privadas están dispuestas a realizar la operación en una semana, pero por el pago correspondiente. Pero yo he dedicado 40 años a este hospital. En la voz del doctor Mendoza sonaba la desesperación. ¿Cuántas vidas he salvado? ¿Cuántas operaciones complejísimas he realizado? ¿Acaso eso no significa nada? El director se volvió hacia él. En sus ojos se leía comprensión y compasión, pero también impotencia para cambiar algo. Doctor Mendoza, si dependiera de mí. Pero usted sabe cómo funciona el sistema. Tenemos un hospital público, no podemos pagar medicina privada ni siquiera para nuestros empleados. Las reglas son iguales para todos.
El doctor Mendoza entendía que su hija Lourdes estaba al borde de la vida y la muerte, y él, con toda su experiencia y maestría como médico, no podía ayudarla. Los conocimientos acumulados durante décadas, las habilidades perfeccionadas hasta la excelencia, los contactos en la comunidad médica, todo esto resultaba inútil frente al sistema burocrático y la falta de dinero. Hay que esperar. El señor Reyes se acercó a él y le dio una palmada en el hombro. Entiendo lo difícil que es para usted, pero no hay otra salida. Ella no tiene tanto tiempo. Gruñó entre dientes el doctor Mendoza. Los médicos dicen, máximo 2 semanas. Tal vez 3, si tiene suerte. Se dio la vuelta y salió de la oficina sin despedirse. En el pasillo pareció demasiado sofocante, las paredes como si se movieran, comprimiendo el espacio. El doctor Mendoza llegó rápidamente hasta la ventana al final del pasillo y la abrió de par en par. El aire fresco quemó sus pulmones. Abajo, en el patio del hospital, vio una escena familiar. Un hombre de mediana edad estaba junto a una silla de ruedas en la que se sentaba una mujer mayor. Junto a ellos había varias personas más, evidentemente familiares. Conversaban en voz baja sobre algo. La mujer en la silla de ruedas sonreía. El doctor Mendoza la reconoció, la señora Alonso, a quien había operado un mes atrás. Una operación compleja de estómago, varias complicaciones, pero al final todo salió bien. Ahora se estaba recuperando, y la familia había venido a visitarla. Una historia normal con final feliz. ¿Cuántas historias así había en su práctica? ¿A cuántas familias había reunido? ¿A cuántas personas les había dado una segunda vida? Pero cuando se trató de su propia familia, resultó que todos sus méritos no tenían ningún significado. Se puso a pensar en cómo salvar la vida de su hija. ¿Vender el apartamento? Pero su valor no cubriría la suma necesaria. ¿Pedir un préstamo? Los bancos no dan sumas tan grandes sin una garantía seria. ¿Pedir ayuda a los colegas? Ellos tampoco tienen ese dinero. En su cabeza daban vueltas varias opciones, pero cada una de ellas llegaba a un callejón sin salida. 40 años de trabajo honesto y al final no puede salvar a su propia hija por falta de dinero. Doctor Mendoza, tenemos un paciente grave. La voz de la enfermera Manuela lo hizo volver a la realidad. Se dio la vuelta. Manuela trabajaba en el bloque quirúrgico desde hacía 10 años y el doctor Mendoza la conocía bien como profesional. Si hablaba de un paciente grave, significaba que la situación era realmente seria. ¿Qué pasó?, preguntó, automáticamente cambiando al modo de trabajo. Un joven, 20 años. Se cayó del 4º piso. Múltiples traumas, hemorragia interna. La ambulancia acaba de traerlo. Ya voy, murmuró el doctor en respuesta y aceleró el paso, dirigiéndose al bloque quirúrgico. Cualesquiera que fueran sus problemas personales, el trabajo es trabajo. En algún lugar yace una persona que necesita ayuda y el doctor Mendoza no puede fallarle ni a él ni a su familia. En el quirófano ya bullía el trabajo. El anestesiólogo preparaba la anestesia, las enfermeras disponían los instrumentos, el enfermero trasladaba la camilla con el paciente. El joven yacía inconsciente, su rostro estaba pálido, en la frente tenía una herida profunda. ¿Qué tenemos?, preguntó el doctor Mendoza, poniéndose la bata. Luis Moreno, 20 años, informó Manuela. Caída desde altura. Fractura de costillas, presunto desgarro del vaso, posible daño hepático. La presión está bajando. El doctor Mendoza se acercó a la mesa de operaciones. Bajo las luces brillantes yacía un joven muy joven, casi un niño. «¡Qué poco te cuidas, muchacho!», murmuró en voz baja, haciendo la primera incisión. La operación comenzó. El doctor Mendoza se sumergió en el estado habitual de concentración total. Todo el mundo se reducía al tamaño del campo operatorio, toda la atención se concentraba en salvar la vida del joven. Las horas se arrastraban lentamente. Operaron al paciente durante 8 horas, un trabajo complejísimo que requería máxima precisión. El vaso estaba dañado críticamente, tuvieron que extirparlo. El hígado también resultó afectado, pero lograron conservarlo.
Varias costillas fracturadas amenazaban con perforar el pulmón, pero también lograron resolver este problema. El pulso se estabiliza, informó el anestesiólogo. La presión sube, añadió la enfermera. El doctor Mendoza se enderezó y se frotó la espalda. 8 horas en la misma posición no eran fáciles, especialmente a su edad. Pero la operación había sido exitosa. Habían logrado salvar la vida del paciente. Lo trasladamos a cuidados intensivos, dijo al equipo. Lo observaremos durante 24 horas, después podremos hablar de éxito definitivo. Cuando el doctor Mendoza salió del quirófano, lo recibió una mujer de unos 45 años. Sus ojos estaban rojos de llorar, las manos le temblaban de nervios. Junto a ella estaba un hombre, evidentemente el padre del paciente. Doctor, la mujer le agarró la mano, ¿cómo está mi hijo? ¿Vivirá? No se preocupe, sonrió cansadamente el doctor Mendoza, su hijo vivirá. La operación fue exitosa. Ahora lo principal es que el organismo se las arregle con la recuperación. La mujer lloró de alivio. Su marido la abrazó por los hombros y el doctor Mendoza vio cómo por sus mejillas también corrían lágrimas. Gracias, doctor, dijo el hombre con voz temblorosa. Gracias por salvar a nuestro niño. Es mi trabajo, respondió como siempre el doctor Mendoza. Pero la mujer ya estaba sacando de su bolso un sobre grueso. Doctor, acéptelo, por favor, le extendió el dinero. No somos gente muy rica, pero... No es necesario, trató de rechazarlo el doctor Mendoza. Por favor, insistía la mujer. Usted le dio una segunda vida a nuestro hijo. No podemos pagar por eso, pero al menos algo. Y le metió a la fuerza el sobre en el bolsillo de la bata. El doctor Mendoza quería devolver el dinero, pero los padres ya se apresuraban hacia cuidados intensivos para ver a su hijo. Se quedó solo en el pasillo, sintiendo el peso del sobre en el bolsillo. Y en ese momento cruzó por su cabeza un pensamiento extraño. ¿Y si? ¿Y si pudiera de esta manera acelerar el proceso de recolección de dinero para el trasplante de órgano de su hija? ¿Y si 40 años de reputación impecable y maestría se pudieran convertir en dinero que salvara a Lourdes? Este pensamiento lo asustaba. Durante toda su carrera nunca había tomado dinero de los pacientes. Esto contradecía todos sus principios, todo en lo que creía como médico. Pero ahora estaba en juego la vida de su hija. El doctor Mendoza sacó el sobre del bolsillo y lo miró. Dentro había unas 50,000, una suma considerable para una familia común. Pero hasta los 6 millones todavía faltaba mucho. Apretó el sobre en la mano, luchando con sentimientos contradictorios. El honor y los principios por un lado, la vida de su hija por el otro. Y aún no sabía qué pesaría más. Entró al baño más cercano y se encerró en un cubículo. Con manos temblorosas sacó los billetes del sobre y los contó. 52,000 pesos. La familia Moreno había dado, probablemente, todos sus ahorros, deseando sinceramente agradecer por la vida salvada de su hijo. Dios, ¿qué estoy haciendo? Susurró, apoyando la frente contra la pared fría del cubículo. 40 años de reputación impecable, 40 años de principios y honestidad. Y todo esto se derrumbaba ahora, en un momento, bajo el peso de la desesperación de un padre dispuesto a todo por su hija. Metió el dinero en el bolsillo interior del saco y salió del baño. En el pasillo ya lo esperaba la enfermera Navarro. Doctor Mendoza, lo necesitan urgentemente en la 6ª habitación, dijo sin mirarlo a los ojos. ¿Qué pasó? El señor Sanz tiene complicaciones después de la operación de ayer. La temperatura subió a 39. Asintió y se dirigió a la habitación. Señor Sanz, 63 años, operación de extracción de vesícula biliar. Ayer todo había salido normal, pero las complicaciones postoperatorias son impredecibles. En la habitación reinaba una atmósfera tensa. El paciente yacía pálido, cubierto de sudor, a su lado se sentaba su esposa, la señora Herrera, jubilada, que no se había apartado de su marido desde el día de su ingreso. Doctor, se levantó al ver al doctor Mendoza, algo no está bien con él. La temperatura sube, delira. El doctor Mendoza se acercó a la cama y examinó atentamente al paciente.
Revisó el vendaje, auscultó los pulmones, midió el pulso. Los signos de inflamación incipiente eran evidentes. No se preocupe, señora Herrera, dijo con voz tranquila. Lo resolveremos. Ahora prescribiremos antibióticos y en 24 horas el señor Sanz se sentirá mejor. Gracias, doctor, la mujer le agarró la mano. Usted es nuestra única esperanza. Llevamos juntos 40 años, no me imagino la vida sin él. El doctor Mendoza salió de la habitación y se dirigió al puesto de enfermería para dar instrucciones sobre el tratamiento. Pero no había llegado al final del pasillo cuando lo llamó el guardia de seguridad. Doctor Mendoza, lo llama el director. Urgente. El corazón se le encogió. El doctor Mendoza entendió que había llegado la hora de la verdad. Alguien había visto cómo los padres de Luis Moreno le daban dinero. En el hospital es difícil ocultar algo, demasiados ojos, demasiadas lenguas. Subiendo por las escaleras al tercer piso, trataba de inventar una explicación. ¿Decir la verdad? Pero entonces su reputación estaría acabada. ¿Negarlo? Pero si hay testigos. La puerta del despacho del señor Reyes estaba entreabierta. El director estaba sentado en su escritorio hablando por teléfono. Al ver al doctor Mendoza, le hizo una seña para que entrara y se sentara. Sí, entiendo. Bien, mañana por la mañana lo discutiremos. El señor Reyes terminó la conversación y colgó el teléfono. Luego miró al doctor Mendoza con una mirada larga. Doctor Mendoza, comenzó lentamente, ¿qué está haciendo? Me informaron que está aceptando sobornos. ¿Es cierto? Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia. El doctor Mendoza sintió cómo se le subían los colores a la cara, cómo las manos comenzaban a temblarle. Yo. No podía encontrar palabras, la lengua como si se le hubiera pegado al paladar. No sé qué me pasó. Doctor Mendoza, el señor Reyes se levantó del escritorio y se acercó a la ventana. En 15 años trabajando con usted nunca escuché ni una sola queja en su contra. Al contrario, los pacientes siempre hablan de usted con admiración. ¿Qué pasó? Ella misma me metió el dinero en el bolsillo, dijo en voz baja el doctor Mendoza. Y pensé que tal vez así podría salvar a mi Lourdes. ¿Entiende? Su voz se quebró. 40 años de emociones contenidas, 40 años de Temple férrea se derrumbaron en un segundo. Se cubrió el rostro con las manos. ¿Y cuánto le dieron? Preguntó en voz baja el señor Reyes. 52.000, respondió apenas audible el doctor Mendoza. 52.000. Repitió el director. Doctor Mendoza, aunque acepte esas sumas por cada operación, necesitaría realizar casi 60 operaciones privadas. No tenemos tantas ni en un año. Lo entiendo, el doctor Mendoza levantó la cabeza. Entiendo que es una locura. Pero no sé qué más hacer. Es mi hija. Mi única hija. El señor Reyes volvió al escritorio y se dejó caer pesadamente en la silla. En su rostro se leían compasión y desconcierto al mismo tiempo. Doctor Mendoza, usted mismo sabe que esta no es la salida, negó con la cabeza. Si la fiscalía se entera de esto, no solo perderá el trabajo, sino también la libertad. Y eso ya no ayudará a Lourdes. Entonces, ¿qué hago? En la voz del doctor Mendoza sonaba la desesperación. ¿Ver cómo muere? ¿Quedarme de brazos cruzados? No sé, respondió honestamente el señor Reyes. Palabra de honor, no sé. Si el hospital tuviera ese dinero. Pero no lo tenemos. Se sentaron en silencio varios minutos. Fuera de la ventana comenzaba a oscurecer, en el patio del hospital se encendían las farolas. Su jornada laboral terminó, dijo finalmente el director. Váyase a casa. Mañana hablaremos otra vez, cuando las emociones se calmen. Señor Reyes, ¿y qué pasa con el señor Sanz? Hay que corregir el tratamiento. Le pediré al doctor Domínguez que lo reemplace. Váyase a casa, doctor Mendoza. Descanse. El doctor Mendoza se levantó y se dirigió a la puerta. En el umbral se dio la vuelta.
Señor Reyes, ¿y si devuelvo ese dinero? Por ahora nadie más que nosotros sabe de esto, lo interrumpió el director. Por ahora. Pero la próxima vez me veré obligado a actuar según el reglamento. Al salir del despacho, el doctor Mendoza se sintió más solo que nunca. Los pasillos del hospital, que habían sido para él su hogar, ahora le parecían ajenos y fríos. No se fue a casa. En su lugar se dirigió a la unidad de cuidados intensivos, a la habitación de su hija. Tal vez junto a Lourdes se sintiera mejor, tal vez encontrara en sí mismo fuerzas para seguir luchando. Subiendo al cuarto piso, se encontró con la señora Navarro. Doctor Mendoza, ¿cómo está el señor Sanz? Preguntó. El doctor Domínguez se ocupará de él, respondió brevemente. ¿Y usted a dónde va? A ver a mi hija. La señora Navarro asintió con comprensión. Todos en el hospital sabían de la situación con Lourdes, todos simpatizaban, pero nadie podía ayudar. Al acercarse a la habitación 412, el doctor Mendoza empujó la puerta y se quedó inmóvil en el umbral. Junto a la cama de Lourdes estaba una niña pequeña de unos 7 años y le tenía tomada la mano. La niña decía algo en voz baja, inclinándose hacia el oído de la paciente. Niña, la llamó en voz baja, ¿cómo llegaste aquí? La criatura se dio la vuelta. Tenía grandes ojos castaños, cabello oscuro trenzado en 2 coletas y un rostro abierto y confiado. Por aspecto tendría 7 años, máximo 8. Mi abuela trabaja aquí como auxiliar de limpieza, respondió seriamente la niña. Mis padres están ocupados, y ella aceptó cuidarme. Me llamo Alicia. ¿Y usted? Y yo soy el doctor Mendoza. Y esta es mi hija Lourdes. La niña asintió, como si eso explicara su presencia allí. ¿Y su hija duerme mucho? Preguntó Alicia con espontaneidad infantil. Mucho, asintió él, entrando en la habitación y sentándose en su silla habitual junto a la cama. ¿Y ella escucha cuando le hablan? No sé, respondió honestamente el doctor Mendoza. Tal vez escuche. Yo creo que sí escucha, dijo Alicia con seguridad. Yo le contaba del jardín de infantes. De cómo hoy hicimos conejitos con plastilina. Y de cómo nuestra maestra Ruiz trajo un gatito que encontró en la entrada del edificio. El doctor Mendoza miró a la niña con sorpresa. Los niños normalmente tienen miedo a los hospitales, y esta pequeña se sentía aquí como en casa. ¿No tienes miedo de estar aquí? ¿Por qué tener miedo? Se encogió de hombros Alicia. La abuela siempre dice que el hospital es un lugar donde ayudan a la gente. Y ayudar es algo bueno. En ese momento se asomó a la habitación una mujer mayor con bata blanca de auxiliar de limpieza. Alicia, te dije que te quedaras en la sala de juegos y que no fueras a ningún lado. Se indignó, entrando en la habitación. Doctor Mendoza, discúlpela, por favor. No es nada, señora Vargas, sonrió el doctor Mendoza. Conocía a la señora Vargas desde hacía muchos años. Trabajaba en el hospital como auxiliar de limpieza desde hacía casi 20 años, era una empleada concienzuda y responsable. Pero abuela, protestó Alicia, en la sala de juegos es aburrido. Ahí solo hay niños pequeños, y yo ya soy grande. Y la tía Lourdes está tan triste ahí acostada, quería alegrarla. No hay que alegrar a nadie, dijo severamente la señora Vargas. Aquí hay gente enferma, necesitan tranquilidad. Señora Vargas, intervino el doctor Mendoza, que se quede. A mí no me molesta. Miró a Alicia más atentamente. En sus rasgos, en su manera de comportarse, en cómo inclinaba la cabeza, algo le recordaba a Valeria. Su nieta ahora tendría casi la misma edad. Ahora mi nieta tendría la misma edad que la suya, pero lamentablemente. Dijo en voz baja. ¿Y dónde está su nieta? Preguntó Alicia con curiosidad infantil. La señora Vargas la jaló del brazo. Alicia, no preguntes esas cosas. No importa, el doctor Mendoza la detuvo con un gesto. Mi nieta murió hace 2 años. La atropelló un coche. ¿Y era buena? Preguntó seriamente Alicia. Muy buena. Alegre, inteligente, bondadosa. Le encantaba dibujar y soñaba con ser artista. El doctor Mendoza cerró los ojos, recordando aquel día terrible.
23 de septiembre, hace 2 años. Valeria y Lourdes caminaban por la acera. Y entonces desde la esquina salió disparada una camioneta, al volante de la cual iba un empresario borracho. El golpe fue de tal fuerza que lanzó a la niña varios metros. Recordaba cómo le llamaron del hospital, cómo corrió por toda la ciudad, cómo entró a cuidados intensivos y vio el pequeño cuerpo destrozado de su amada nieta. Recordaba cómo le tomó la mano mientras ella moría, recordaba las últimas palabras: abuelo, me duele. ¿Y la tía Lourdes se enfermó porque la nieta murió? Preguntó inesperadamente Alicia. El doctor Mendoza abrió los ojos y miró a la niña con sorpresa. ¿De dónde tanta perspicacia en una niña de 7 años? Sí, asintió. Después de la muerte de Valeria, Lourdes comenzó a enfermarse. ¿Entonces se está muriendo de tristeza?, aclaró Alicia. Se puede decir que sí. Alicia asintió, como si eso lo explicara todo, y volvió a tomar la mano de Lourdes. Tía Lourdes, dijo, inclinándose hacia su oído, no hay que estar triste. Su Valeria en el cielo está dibujando cuadros bonitos y espera a que usted se mejore. El doctor Mendoza sintió como los ojos le picaron por las lágrimas. La espontaneidad infantil y la sabiduría a la vez lo impresionaban. La señora Vargas miraba a su nieta con orgullo y ternura. Es especial, dijo en voz baja al doctor Mendoza. Desde pequeña es así. Ve a las personas por dentro, siente el dolor ajeno. Los padres trabajan de mañana a noche y yo la traigo conmigo al trabajo. No hay otras opciones. ¿Y qué hacen los padres? Mi hijo es programador, trabaja en una empresa de informática. Mi nuera es economista. Ganan bien, pero no tienen tiempo para la niña. Todo recae en mis hombros. Entiendo, asintió el doctor Mendoza. En nuestros tiempos es una situación común, los padres trabajan, las abuelas crían a los nietos. Alicia, es hora de ir a casa, dijo la señora Vargas. Mi turno terminó. ¿Puedo venir mañana otra vez a ver a la tía Lourdes?, preguntó la niña. Ya veremos, respondió evasivamente la abuela. Por supuesto que sí, dijo el doctor Mendoza. Me alegraré mucho. Alicia se acercó a la cama y besó cuidadosamente a Lourdes en la frente. Adiós, tía Lourdes. Que duerma bien. Y no esté triste, por favor. La señora Vargas se llevó a su nieta y en la habitación volvió a reinar el silencio. El doctor Mendoza se quedó solo con su hija y sus pensamientos. Miraba a Lourdes y pensaba en lo rápido que puede cambiar la vida. Hace apenas 3 años tenían una familia normal y feliz, él, su hija, su yerno, su nieta. Lourdes trabajaba como cardióloga en una clínica privada, su marido era un abogado exitoso, Valeria estudiaba en la escuela y soñaba con ingresar a la escuela de arte. Y luego todo se derrumbó en un día. Un conductor borracho, la decisión de un segundo de pasarse un semáforo en rojo, y la vida de la familia destruida para siempre. El yerno no soportó el dolor y se fue, Lourdes comenzó a beber, y él, el doctor Mendoza, se quedó solo con su dolor y su sentimiento de culpa. Perdóname, sol mío, susurraba, acariciando la mano fría de su hija. Perdóname por no haberte protegido. No haber protegido a Valeria. Perdóname por ser tan mal padre y abuelo. Pasó toda la noche junto a ella, sin alejarse. Dormitaba a ratos en la silla, se despertaba con cada sonido de los monitores, escuchaba la respiración de su hija. Hacia la mañana entendió definitivamente, por Lourdes estaba dispuesto a todo. Incluso a lo que contradecía todos sus principios. Cuando los primeros rayos del sol se asomaron por la ventana, el doctor Mendoza sacó del bolsillo el sobre con dinero y volvió a contar los billetes. 52.000, el comienzo de un largo camino. Un camino que podía llevar tanto a la salvación de su hija como a su propia perdición. Pero no tenía otra opción. El doctor Mendoza despertó por una voz baja que parecía abrirse paso a través de la niebla del olvido. Dormitaba en la silla junto a la cama de su hija, cuando escuchó: «Papá». Los ojos se abrieron instantáneamente. Lourdes lo miraba con una mirada débil, pero consciente. Sus labios estaban secos, el rostro pálido, pero estaba consciente, por primera vez en los últimos 3 días.
Lourdes. Saltó de la silla, casi volcando la mesa de noche. Niña, ¿cómo te sientes? Papá, tengo sed, articuló con dificultad la mujer, cada palabra le costaba un esfuerzo. Las manos le temblaban de emoción cuando rápidamente sirvió agua en un vaso de la jarra. Levantando cuidadosamente la cabeza de su hija, la ayudó a beber. El agua se escurría por el mentón, pero Lourdes tragaba ávidamente el líquido vivificante. Despacito, sol mío, despacito, le susurraba, sosteniendo su cabeza. No te apures. Cuando hubo bebido algunos sorbos, él bajó cuidadosamente su cabeza a la almohada y le limpió el rostro con una servilleta suave. ¿Cuánto dormí? Preguntó Lourdes, tratando de enfocar la mirada. 3 días, respondió, sin poder ocultar la alegría de que su hija hubiera recobrado la conciencia. Dormiste 3 días. Tuve un sueño extraño, dijo lentamente. Como si viniera una niña pequeña a verme. Me tomaba la mano y me contaba historias. Del jardín de infantes, de un gatito. No fue un sueño, hija, sonrió el doctor Mendoza. Ayer vino a verte una niña. Se parece tanto a Valeria. Los ojos de Lourdes se llenaron de lágrimas. Al mencionar el nombre de su hija, su rostro se desfiguró por el dolor, no físico, sino del alma, que era mucho más fuerte. ¿A Valeria? Susurró. ¿De verdad se parece? Mucho, asintió. La misma edad, los mismos ojos, la misma espontaneidad. Es la nieta de nuestra auxiliar de limpieza Vargas. Lourdes trató de voltearse de lado, pero la debilidad no se lo permitió. El doctor Mendoza la ayudó cuidadosamente a adoptar una posición más cómoda. ¿Y cómo se llama? Alicia. Tiene 7 años. Una niña muy inteligente y bondadosa. Alicia, repitió Lourdes, como probando el nombre. Bonito nombre. ¿Y ella? ¿De verdad habló conmigo? Sí. Te tomaba la mano y te contaba algo. Pensé que dormías, pero evidentemente la escuchaste. Permanecieron en silencio varios minutos. Lourdes miraba al techo, y el doctor Mendoza no se cansaba de admirar que su hija finalmente hubiera recobrado la conciencia. Era una buena señal, tal vez el organismo estaba comenzando a luchar. De repente la puerta de la habitación se abrió de par en par, y literalmente corrió hacia adentro la enfermera Manuela, jadeando y agitada. Doctor Mendoza, dijo, apenas recuperando el aliento, operación urgente. Paciente en estado grave después de un accidente. Miró a su hija. No quería dejarla ahora que finalmente había despertado, pero el deber de médico estaba por encima de todo. ¿Qué pasó? Preguntó, levantándose de la silla. Accidente en la circular. Choque frontal. Hombre de 42 años, múltiples traumas. Lo traen acá, llegará en 10 minutos. El doctor Mendoza se inclinó hacia su hija y la besó en la frente. Hija, tengo que irme. Hay un hombre que se está muriendo. Ve, papá, sonrió débilmente. Salva gente. Es tu trabajo. Vuelvo pronto, le prometió y salió rápidamente de la habitación. Los pasillos del hospital se llenaron de la agitación habitual. Las enfermeras corrían hacia el bloque quirúrgico, preparando todo lo necesario. El doctor Mendoza automáticamente cambió al modo de trabajo, dejando de lado todas las preocupaciones personales. Mientras él se preparaba para la operación, una pequeña figura se asomó cuidadosamente a la habitación 412. Alicia se aseguró de que Lourdes estuviera sola y entró silenciosamente. Hola, sonrió la niña, acercándose a la cama. ¿Cómo se siente? Lourdes abrió los ojos y vio ante sí a una niña que realmente se parecía asombrosamente a su Valeria. El mismo cabello oscuro, los mismos ojos grandes, la misma sonrisa abierta. Bien, respondió, sintiendo cómo se le calentaba el alma. ¿Y tú cómo estás? También bien, asintió Alicia, sentándose en la silla junto a la cama. Hoy estaré aquí otra vez. Pero ahora le dije a la abuela que me sentaría con usted. ¿No le molesta? Solo me alegraré, sonrió Lourdes en respuesta. Y era verdad.
En presencia de esta niña algo dentro de ella revivía, como si los sentimientos congelados después de la muerte de Valeria comenzaran a descongelarse. Realmente se sentía mejor cuando Alicia estaba cerca. Lourdes extrañaba tanto a su hija que no tenía fuerzas para luchar por su vida, pero esta pequeña de alguna manera le devolvía las ganas de vivir. ¿Puedo tomarle la mano?, preguntó Alicia. La abuela dice que la gente enferma necesita calor. Por supuesto que sí. La pequeña mano cálida cubrió la mano fría de Lourdes. Sorprendentemente, de ese contacto se extendió por todo el cuerpo un calor agradable. Cuénteme de su hija, pidió Alicia. Su papá dijo que era artista. Quería ser artista, corrigió Lourdes, sintiendo cómo se le encogía el corazón en el pecho. Le encantaba dibujar. Constantemente dibujaba algo, flores, animales, gente. Tenía toda una colección de lápices y pinturas. ¿Y qué le gustaba dibujar más? Princesas, sonrió Lourdes a través de las lágrimas. Decía que todas las niñas por dentro son un poquito princesas, solo que no todas lo saben. ¿Y era bonita? Muy bonita. Cabello oscuro, como el tuyo, ojos castaños. Tan alegre, traviesa. Constantemente inventaba algo, hacía reír a todos. Alicia escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando. Su rostro infantil estaba serio y concentrado. ¿Y usted se enojaba con ella a veces? Por supuesto, se rió Lourdes. Era una niña. A veces hacía travesuras, no obedecía. Pero yo la amaba mucho. ¿Y ella la amaba? Sí. Siempre decía, mami, eres la más bonita y buena del mundo. Incluso cuando yo la regañaba. ¿Y usted se está muriendo?, preguntó de repente la niña con franqueza infantil. La pregunta tomó a Lourdes por sorpresa. Los niños siempre hacen las preguntas más difíciles, sin entender lo dolorosas que son para los adultos. No, mintió, no queriendo asustar a la niña. Solo me enfermé un poco. La abuela dijo que a usted, como a un robot, le tienen que cambiar una pieza, parloteó despreocupadamente la niña. Y entonces volverá a ser fuerte y alegre. Lourdes sonrió ante tal explicación infantil del trasplante. Alicia percibía todo de manera simple y clara, sin complicaciones innecesarias. Todo correcto, asintió, bajando la mirada. En el fondo de su alma entendía que el milagro podría no suceder. No había dinero para la operación, tampoco donante. Y el tiempo pasaba, y el organismo se debilitaba cada día. Y también la abuela dijo que para cambiar la pieza se necesita mucho dinero, continuó Alicia. Sí, tu abuela tiene razón, asintió Lourdes con amargura. ¿Y cuánto dinero se necesita? Muchísimo. ¿Y si les pido a todos los niños del jardín que junten dinero? Tenemos una alcancía donde guardamos moneditas para juguetes. Lourdes sintió como las lágrimas se le acercaban a los ojos. La ingenuidad infantil y el deseo de ayudarla conmovían hasta lo más profundo. Gracias, Sol, pero se necesita muchísimo dinero. Más del que podrían juntar todos los niños del mundo. Entonces le pediré a papá y mamá. Ellos trabajan y ganan dinero. Ellos tampoco tienen tanto. Alicia se quedó pensativa, arrugando la frente. Se veía como en su cabecita infantil trabajaba el pensamiento, tratando de encontrar una solución al problema. ¿Sabe qué?, exclamó de repente. Voy a venir a verla todos los días y le contaré historias interesantes. La abuela dice que la risa es la mejor medicina. Está bien, aceptó Lourdes, sintiendo cómo aparecía en su rostro la primera sonrisa sincera en mucho tiempo. Entonces escuche. Alicia se acomodó mejor en la silla. Hoy en el jardín de infantes pasó una historia muy divertida. Tenemos un niño que siempre se pelea con todos. Y hoy se peleó con una niña por un marcador bonito. ¿Y qué pasó después? Y la maestra les dijo, si no pueden compartir el marcador, entonces se quedará conmigo, y ustedes piensen en su comportamiento. ¿Y sabe qué hizo el niño? ¿Qué? Se acercó a la niña y le dijo, perdóname. Vamos a ser amigos y a dibujar juntos. Y después estuvieron todo el día dibujando un cuadro grande con un arco iris. ¡Qué historia tan maravillosa!, sonrió Lourdes.
¿Y qué más pasó en el jardín? Oh. Los ojos de Alicia se iluminaron. Y también vino hoy un teatro de títeres. Mostraron un cuento. Pero el lobo no era malo, solo tenía hambre. Y al final todos le dieron pasteles, y se volvió bueno. Alicia contaba la historia con tanto entusiasmo, gesticulando y cambiando la voz para los diferentes personajes, que Lourdes involuntariamente se entusiasmó. ¿Y Caperucita Roja no tuvo miedo del lobo? No. Le dijo, si tienes hambre, simplemente pide comida, no asustes a la gente. Y le dio un pastel. Y el lobo dijo, gracias, niña. Entendí que hay que ser bueno. Muy sabia esta Caperucita Roja. Sí. Y también los actores dijeron que la bondad siempre vence al mal. ¿Es verdad? Lourdes reflexionó sobre la pregunta. Después de todo lo que había vivido su familia, era difícil creerlo. Creo que la bondad hace el mundo mejor, respondió cautelosamente. Aunque no siempre venza al mal. ¿Y usted es buena? Trato de serlo. ¿Y su papá es bueno? Él es médico, salva gente. Muy bueno. Toda la vida ha ayudado a la gente. Entonces todo estará bien con usted. Declaró Alicia con seguridad. La gente buena no puede morir. La lógica infantil era simple y clara. Lourdes lamentó que el mundo adulto fuera mucho más complicado. La niña se quedó en la habitación casi todo el día, charlando sin parar. Contaba del jardín de infantes, de sus amigos, de cómo estaba aprendiendo a leer y contar. Contaba de la abuela, que por las noches le leía cuentos, de los padres, que trabajaban mucho pero los fines de semana obligatoriamente pasaban tiempo con ella. Y además, pronto iré a la escuela. Se alegraba Alicia. Lourdes escuchaba y sentía como algo dentro de ella revivía. La voz de Alicia era como un bálsamo para las heridas de su alma. En presencia de esta niña el dolor se volvía menos agudo y el futuro no parecía tan desesperanzador. Cuando fuera de la ventana comenzaba a oscurecer, la señora Vargas se asomó a la habitación. Alicia, es hora de ir a casa, dijo. Mi turno terminó. Ya. Se entristeció la niña. Quería contarle a la tía Lourdes de nuestro gatito. Se lo contarás mañana, sonrió la abuela. ¿Vendré mañana? Preguntó Alicia con esperanza a Lourdes. Por supuesto, asintió. Te estaré esperando. Alicia se levantó de la silla y se acercó a la cama. Cuidadosamente, como temiendo causar dolor, se inclinó y besó a Lourdes en la mejilla. Buenas noches, tía Lourdes. Hasta mañana, Sol. La señora Vargas y Alicia se fueron, y en la habitación volvió a reinar el silencio. Pero ahora este silencio no era opresivo, sino tranquilizador. Lourdes cerró los ojos y pensó que por primera vez en mucho tiempo tenía una razón para esperar el día de mañana. Una hora después regresó a la habitación el doctor Mendoza. La operación había sido exitosa, pero se veía cansado y agotado. ¿Cómo estás, hija? Preguntó, sentándose en la silla. Bien, respondió Lourdes. Vino Alicia. Estuvimos conversando todo el día. ¿De qué? De todo. Del jardín, de cuentos, de la vida. Papá, es una niña tan asombrosa. Sabia para su edad. El doctor Mendoza asintió. Él también había notado algo especial en Alicia. Papá, ¿tienes una foto de Valeria? Sí. En el teléfono. Enséñamela, por favor. Sacó el teléfono y encontró la fotografía de su nieta. Lourdes miró largo tiempo la imagen de su hija y después dijo en voz baja, realmente se parecen. Ni siquiera físicamente, sino por algo interno. Por esa luz que emana de ellas. El doctor Mendoza guardó el teléfono y tomó la mano de su hija. Besó a su hija en la frente y salió silenciosamente de la habitación. Era hora de ir a casa, ponerse en orden y prepararse para un nuevo día. Un día que, tal vez, lo acercaría a la salvación de Lourdes. Por la mañana en el hospital comenzó el revuelo. El doctor Mendoza apenas había cruzado el umbral del edificio principal cuando escuchó voces agitadas en el departamento de admisión. Un grito femenino se mezclaba con voces masculinas tratando de calmarla.
Hagan algo. Se desgarraba la voz femenina. Pagaremos cualquier dinero. Cualquiera. Solo salven a mi niña. El doctor Mendoza aceleró el paso. En el vestíbulo se había reunido una pequeña multitud, enfermeras, médicos, guardias de seguridad trataban de entender la situación. En el centro estaba una mujer elegante de unos 35 años con un traje caro, junto a ella un hombre en traje de negocios. Ambos parecían gente adinerada, pero ahora sus rostros estaban desfigurados por el pánico. Dios mío, ¿dónde está el médico? La mujer se agarraba de las cabezas de los médicos, suplicándoles con la mirada. Mi hija se está muriendo. Se está muriendo. Cálmese, por favor, trataba de tranquilizarla el médico de turno Domínguez. Estamos haciendo todo lo posible, pero los síntomas son muy confusos. ¿Confusos?, gritó la mujer. Tiene fiebre de casi 40, está inconsciente. ¿Qué hay de confuso en eso? El hombre, evidentemente su marido, abrazó a su esposa por los hombros, tratando de calmarla. Belicia, querida, deja que los médicos trabajen, le decía con voz temblorosa. Son profesionales. ¿Profesionales? La mujer se volvió hacia él. Los profesionales ya llevan 2 horas sin poder entender qué le pasa a nuestra Valencia. 2 horas. En ese momento, desde detrás de los adultos asomó una cabecita rizada familiar. Alicia observaba atentamente lo que ocurría, parada junto a su abuela, que limpiaba los pisos del vestíbulo. La niña se acercó a la madre desesperada y tocó cuidadosamente su brazo. Señora, dijo en voz baja, no llore. Belicia Torres miró hacia abajo y vio los ojos castaños serios de la niña. ¿Qué, pequeña? Sé quién puede salvar a su hija, le susurró Alicia al oído a la mujer. Pero prometa que cumplirá su petición. ¿Qué? No entendió Belicia. Prometa, insistió la niña. Lo prometo, respondió la mujer sin pensarlo. Lo que sea. Entonces venga conmigo. Alicia tomó a la mujer adulta de la mano y la condujo por los pasillos del hospital. Leonardo la siguió desconcertado. ¿A dónde vamos?, preguntó Belicia, pero la niña solo sonrió misteriosamente. Subieron al 4º piso, pasaron por el largo pasillo de la unidad de cuidados intensivos y se detuvieron en la habitación 412. Es para usted, le dijo Alicia al doctor Mendoza, que justo salía de la habitación de su hija. ¿Para mí?, se sorprendió. Alicia, ¿qué está pasando? La hija de esta señora se está muriendo, explicó seriamente la niña. Y dijeron que pueden pagar cualquier dinero. Y la tía Lourdes justo necesita dinero para cambiar la pieza. El doctor Mendoza miró a los esposos Torres, que estaban desconcertados. Disculpe, dijo Leonardo, la niña nos trajo aquí, dijo que usted podía ayudar. No entiendo. ¿Qué le pasó a su hija?, preguntó el doctor Mendoza, decidiendo entender la situación. Belicia comenzó a contar otra vez, pero ahora con más detalle. Verá, Valencia se queja desde hace tiempo de dolor en el estómago, pero nadie puede entender qué le pasa. Al principio los dolores eran leves, iban y venían. Pensábamos que era por los nervios, tenía problemas en la escuela, conflicto con compañeros. ¿De qué tipo eran los dolores? Agudos, punzantes. Valencia decía que era como si le clavaran un cuchillo en el estómago. Los dolores se intensificaban después de comer, especialmente después de comida grasa. El doctor Mendoza frunció el ceño. Los síntomas comenzaban a formar un cuadro determinado. ¿Y qué pasó esta mañana? Se despertó a las 5 de la mañana con un dolor terrible, continuó Leonardo el relato. Gritaba que la estaban cortando por dentro. Estaba pálida, cubierta de sudor frío. ¿Y después? Después simplemente perdió la conciencia en mis brazos. ¿Tenía fiebre? 39,3, respondió Belicia. Llamamos inmediatamente la ambulancia. ¿Y vómitos? Sí, asintió Leonardo. Primero normales, y después. Perdón, Dios mío, con sangre. El doctor Mendoza reflexionó. Los síntomas indicaban colecistitis aguda, posiblemente con complicaciones. En niños esta enfermedad es rara,
Por eso a menudo no se diagnostica inmediatamente. Bien, dijo. Vamos, veré a la niña. Bajaron al departamento de admisión. Valencia yacía en la sala de diagnóstico, conectada a monitores. La niña pálida e inmóvil con hermoso cabello castaño parecía una muñeca de porcelana. El doctor Mendoza realizó el examen, palpación del abdomen, revisó reflejos, estudió los resultados de análisis rápidos. Se necesita cirugía urgente, dijo después de media hora. ¿Cirugía? Se horrorizó Belicia. ¿Qué le pasa? Colecistitis aguda con perforación. La vesícula biliar se inflamó y se rompió. Si no la operamos ahora, comenzará la peritonitis. ¿Es peligroso?, preguntó Leonardo. Mucho. La operación es compleja, no estándar para cirugía pediátrica. En niños esto sucede muy raramente. ¿Podrá salvarla?, preguntó Belicia con lágrimas en los ojos. El doctor Mendoza miró a los padres, después a la pequeña Alicia, que todo este tiempo había estado parada cerca y escuchado atentamente. Lo intentaré, dijo. Pero será largo y difícil. ¿Cuánto costará?, preguntó Leonardo. No se trata de dinero, comenzó el doctor Mendoza, pero recordó a Lourdes. Aunque tengo una petición. Cualquiera, dijo rápidamente Belicia. Mi hija necesita un trasplante de hígado. La operación cuesta 6 millones. Si me ayudan con ese dinero, estaré muy agradecido y con el tiempo devolveré todo. Los esposos se miraron. ¿6 millones? Aclaró Leonardo. Sí. Bien, respondió sin dudar. Estamos de acuerdo. Doctor, intervino Alicia, tirando de la bata del doctor Mendoza, ¿seguro que salvará a la niña? Lo intentaré, Sol. Entonces todo estará bien, dijo con seguridad. Usted es el mejor doctor del mundo. La operación duró 6 horas. El doctor Mendoza trabajó con máxima concentración, el caso realmente era raro y complejo. Vesícula biliar perforada, peritonitis incipiente, adherencias con el intestino. Tuvo que no solo extraer el órgano afectado, sino también limpiar cuidadosamente la cavidad abdominal de la bilis derramada. Todas esas horas los esposos Torres no se alejaron del quirófano. Belicia rezaba, Leonardo caminaba nerviosamente por el pasillo. Alicia también hacía guardia junto a ellos, acercándose de vez en cuando a Belicia y acariciándole la mano. No se preocupe, señora, le decía. El doctor Mendoza salva a todos. Cuando finalmente se abrieron las puertas del quirófano, el doctor Mendoza se veía agotado, pero su rostro expresaba satisfacción contenida. La operación fue exitosa, dijo. Valencia vivirá. Belicia lloró de alivio. Leonardo estrechó fuertemente la mano del cirujano. Gracias, doctor. Gracias por nuestra niña. Ahora lo principal es la rehabilitación. Las primeras 24 horas serán críticas, pero el pronóstico es bueno. 3 días después llamaron al doctor Mendoza con el director. El señor Reyes estaba sentado en su escritorio con una expresión inusualmente alegre. Doctor Mendoza, tengo buenas noticias para usted, sonreía. ¿Cuáles? El órgano donante para Lourdes llegará pronto y se podrá realizar la operación. ¿Cómo? Miró sorprendido el doctor Mendoza, sin creer lo que escuchaba. Pero estamos en lista de espera. Alguien pagó toda la operación completamente. Llegó una transferencia a la cuenta de la clínica por 6 millones. Y entonces el doctor Mendoza recordó a la familia Torres. ¿Realmente habían cumplido su palabra? ¿Se puede saber quién es el remitente? Señor Torres, leyó el señor Reyes del documento. El doctor Mendoza salió corriendo del despacho y corrió al departamento pediátrico, donde estaba Valencia. La niña ya había recobrado la conciencia y estaba sentada en la cama, mientras los padres la alimentaban con caldo. Muchísimas gracias, dijo, acercándose a Leonardo. No se imaginan lo que esto significa para mí. Gracias a usted, doctor. El hombre se levantó y le estrechó la mano. Si no fuera por usted, habríamos perdido a nuestra hija. El dinero es una tontería comparado con la vida de un niño. Papá, ¿es ese el doctor que me salvó?, preguntó Valencia con voz débil. Sí, Sol.
Gracias, dijo seriamente la niña. Mamá me contó que su hija también está enferma. Deseo que se mejore pronto. Gracias, pequeña. El trasplante a Lourdes se realizó 2 días después. La operación duró 8 horas, pero fue exitosa. El doctor Mendoza no se alejó de su hija, controlando cada etapa de la rehabilitación. La recuperación fue larga y difícil. Los primeros días Lourdes estuvo conectada a aparatos, después comenzó gradualmente a recobrar la conciencia. Pero no se daba por vencida, ahora tenía una meta para vivir, pues cada día la visitaba Alicia. Una semana después de la operación Lourdes ya podía sentarse en la cama. Ese día Alicia vino con ánimo especialmente alegre. Tía Lourdes, dijo, dejándose caer en la silla junto a la cama, ahora está como nueva. No del todo, sonrió Lourdes. Pero ya mucho mejor. ¿Y ahora vivirá mucho tiempo y será feliz? Preguntó la niña, observando cómo Lourdes trataba de sentarse sola en la cama. Sí, respondió con seguridad Lourdes. Y todo gracias a una niña pequeña y maravillosa que se llama Alicia. ¿Yo ayudé? Se sorprendió la niña. Por supuesto. Si no hubieras traído a esa gente con papá, no habría habido operación. ¡Viva! Aplaudió Alicia. Entonces yo también soy como un doctor. El mejor doctor, estuvo de acuerdo Lourdes. ¿Y ahora vendrá a visitarme? Preguntó la niña. ¿Cuándo salga del hospital? Por supuesto. Nos hicimos amigas, y las amigas siempre se visitan. En ese momento entró a la habitación el doctor Mendoza. Al ver a su hija en posición sentada, sonrió alegremente. Excelentes indicadores, dijo, revisando los monitores. El organismo está aceptando el nuevo hígado. Se acercó a Alicia y le entregó un gran oso de peluche rosado. Y esto es para ti, pequeña Salvadora. Dijo, abrazando a la niña. Un osito. Se maravilló Alicia. Es tan bonito. Gracias. Gracias a ti. Si no fuera por ti, nunca habría conocido a la familia Torres. ¿Y son buenas personas? Muy buenas. Cumplieron su palabra y nos ayudaron. Cuando por la noche la señora Vargas se llevó a su nieta a casa, el doctor Mendoza se quedó a solas con su hija. Lourdes miraba por la ventana, donde se encendían las primeras estrellas. Papá, dijo en voz baja, ¿crees que Valeria está bien donde está ahora? El doctor Mendoza se acercó a la ventana y miró el cielo nocturno. Creo que sí, respondió. Y ahora está muy feliz, porque tú tienes una oportunidad de segunda vida. Valórala, hija. La valoraré, prometió Lourdes. Por Valeria, por ti, por la pequeña Alicia. Ahora tengo un sentido para seguir viviendo. Así está bien, la besó en la frente. La vida continúa, y puede ser hermosa.